Hoy comenzamos un nuevo capítulo de nuestra declaración de fe, un capítulo, como todos los capítulos son importantes, pero este especialmente habla de una cuestión que tiene que ver con nuestra identidad doctrinal como Iglesia reformada. Y eso tiene que ver con que somos, muchos nos llaman la Iglesia del Pacto, porque nosotros no somos dispensacionalistas, no dividimos las Biblias, la juntamos y la unificamos en distintos pactos que Dios va haciendo. Ya se los dije en otra oportunidad a esto, y vamos desarrollando una teología bíblica nosotros a través de la historia, cómo va Dios tratando con el hombre a través de pactos, y vamos a ver un poco de eso, aunque yo quiero, es mi intención, aclarar qué es pacto, qué significa, quién es el que ordena ese pacto o establece ese pacto, por qué, de qué manera, cuántos son, etcétera. Vamos a ver eso, pero muy por arriba, porque el tema que nos ocupa, de acuerdo a lo que dice nuestra declaración de fe, toca tangencialmente el tema de pacto. Sí lo trata y habla de que, de hecho, el título es del Pacto de Dios, del capítulo 7, pero hay otros capítulos posteriores donde podemos profundizar más específicamente en algunos pactos, y eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir de a poco avanzando de acuerdo a cómo la declaración de fe va profundizando cada tema. Y en el capítulo 7 vamos a ver hoy el subpunto 1. Voy a tratar de desarrollarlo completo hasta llegar al subpunto 2 y dejar ya el subpunto 2 para el domingo próximo. Tiene nada más que 3 subpuntos, pero el subpunto 2 es algo larguito, tiene muchas referencias bíblicas, muchas más que el 1 y que el 3. Pero de todas maneras, tal vez sea posible darlo en una clase. Vamos a ver. Voy a leer lo que dice la declaración de fe en el subpunto 1 del capítulo 7. Dice: la distancia entre Dios y la criatura, el hombre, es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. O sea, el que toma la iniciativa en todo, absolutamente en todo, desde la creación hasta todo lo que va ocurriendo durante la historia del hombre, hasta nuestros días, la iniciativa la toma Dios, siempre la ha tomado Dios, así ha sido hasta la salvación. No es una cuestión de que el hombre busque algo de Dios, sino que Dios busca algo del hombre. Como pasajes bíblicos referenciales tenemos 5, de los cuales yo voy a desarrollar nada más que 3. Los que nombra la declaración de fe lo tienen ustedes ahí. Empieza con Job, luego continúa con el Salmo 113, 5 y 6, que vamos a desarrollar. Isaías 40, 13 al 16, y Lucas 17, del 5 al 10. Y también Hechos 17, del 24 al 25. Lucas no lo vamos a mencionar y Job tampoco. Los más representativos en este caso, según mi criterio, son Salmo 113, 5 y 6, Isaías 40 y Hechos 17. Para este primer subpunto, el subpunto 1.
Salmo 113, 5 y 6 dice: ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y la respuesta a esa pregunta es nadie. Nadie, porque Dios es tan grande que se sienta en las alturas, dice el salmista, y se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. O sea, el cielo se refiere a todo el universo y la tierra se refiere a este pequeño planetita donde estamos viviendo nosotros, su creación. Luego Isaías 40, 13 al 16 dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Tal es la grandeza del Dios que tenemos, poéticamente expresada, ¿no?, en el Salmo. Pero hace tres preguntas. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová? Espíritu con mayúscula, habla de la segunda persona de la tercera persona de la Trinidad. ¿O le aconsejó enseñándole? De nuevo, la respuesta, como en el primer caso, es nadie. Son preguntas retóricas. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? A Dios no le podemos enseñar absolutamente nada, y menos estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia o cuestiones morales como la prudencia. Entonces, Isaías dice: he aquí que las naciones le son como nada, como una gota de agua que cae del cubo, o sea, nada, algo que el viento se lo puede llevar. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. El polvo en una balanza, ustedes saben que de acuerdo a la sensibilidad que pueda tener una balanza, es muy difícil que lo pueda captar, lo pueda pesar. O sea, el polvo sobre una balanza no es nada. Eso quiere decir, con un soplido se va, desaparece. Y he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. O sea, si hay algo que emerge del mar como una isla, la puede hacer desaparecer si quisiera Dios, como si fuera un granito de polvo. Y ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano es una región donde hay mucha vegetación de los que son cedros, sobre todo, una madera muy apreciada. Por eso la Biblia habla mucho del cedro del Líbano. Es muy famoso el Líbano por esa madera. Ni todos sus animales para el sacrificio. O sea, es tan grande Dios, como dice la declaración de fe, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande, que no hay forma de medirlo, no hay forma siquiera de expresar algo, de tener una expresión para dimensionar siquiera la distancia, la diferencia que hay entre Dios y nosotros. Hechos 17, 24 y 25, el famoso discurso de Pablo en el Areópago ante los helenistas, los griegos. Comenzó Pablo diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios es el dador de la vida. No hay vida que se sustente por sí misma, no existe tal cosa.
aunque muchos hablan de la madre naturaleza y establecen que la naturaleza es por sí la causa de que los seres biológicamente vivos expresen esa vida, como los árboles, las plantas, los animales, nosotros mismos como personas, la naturaleza en sí no es nada sin Dios, porque la naturaleza existe porque Dios la creó, porque Dios existe, la sostiene. Acuérdense cuando vimos creación, Dios es el creador y sustentador de su creación. Si Dios no sustentase su creación, todos moriríamos. Yo, por ejemplo, un ejemplo que me daban cuando me querían convertir a Cristo y yo no quería saber nada, me decían, haceme una planta, me acuerdo como si fuera hoy, haceme una planta y dale vida, que la planta viva, que fructifique, que funcione como una planta. Y hoy es lo que quiere hacer el hombre quiere crear vida, ¿se dieron cuenta ustedes, no? Empezaron con la clonación y empezaron a manejar el ADN, todo lo que es la parte genética de los animales y hicieron la famosa oveja Dolly, la clonaron. Y ellos ya comenzaron a tirar de una puntita que dice podemos crear vida. En realidad no pudieron crear vida, pudieron clonar una vida que ya era. Pero aún los japoneses ahora y los chinos, no sé si ustedes siguen algo de ciencia por ahí, por internet, están creando robots que se manejan con lo que hoy está muy de moda ya en los celulares, en el chat y en todos los lugares, que es la inteligencia artificial, con lo cual tienen que tener muchísimo cuidado. Les digo, porque nada de lo que sea información personal traten de involucrar con lo que es inteligencia artificial. Nada, absolutamente nada. Porque la inteligencia artificial aprende en forma lineal, no es como el hombre. Lo que es inteligencia artificial es pura memoria, no tiene olvido, no hay forma de que se olvide o que se vuelva atrás o que se rectifique algo que ya tomó. Y después con eso y los algoritmos esos famosos que hacen estos científicos de la informática, se van generando, no pensamientos, sino se van hilvanando temas unos con otros y van relacionando esos temas a la persona. Por eso que hoy ellos tienen una dificultad grande, que hay cosas que no se pueden transmitir por internet, como no se pueden transmitir por radio, ni nunca se pudo transmitir por la televisión. Por ejemplo, cuestiones físicas como el olor, los olores o la temperatura no se pueden transmitir, pero van a lograr algo parecido. De hecho, ya tenemos algo que parece de un futuro de ciencia ficción, que es la identificación de rostros. La identificación de rostros hoy ha llegado a ser una ciencia que han desarrollado de tal manera que un rostro es equivalente a una huella digital. No hay dos rostros exactamente iguales. Ya la inteligencia artificial o el algoritmo que utilizan para trabajar con la identificación de rostros hace que hasta el mínimo detalle de ciertos parámetros que nosotros a simple vista no distinguimos, la máquina lo distinga. Así que todo eso, todo lo que es ciencia, Dios permite que exista, permite que se desarrolle, pero la ciencia por sí misma no va a crear nada, no va a crear vida. Hay robots muy inteligentes y hay inclusive una parte de esta ciencia que utilizan para la robótica, que hacen una piel que parece piel humana, al tacto. ¿Y para qué? Se pueden imaginar para qué utilizan esto. Hacen las famosas muñecas y qué sé yo, para estos hombres que pobrecitos no se pueden relacionar con otro ser humano y se relaciona con muñecos. Por ejemplo, hacen
todo tipo de cosas tratando de crear un ser humano que responda a ciertas preguntas, hasta preguntas complejas hoy pueden responder los robots. Pueden realizar tareas que, sin llegar a ser ni siquiera parecidos a un ser humano, ayudan a las personas. A muchas personas discapacitadas las ayudan a complementar esa parte que el ser humano discapacitado no puede hacer, lo hace el robot. Y bastante eficientemente en muchos casos, y prepara la comida, hacen el café, etcétera, etcétera, etcétera. Llevan y traen, pasean. Inclusive el robot no puede superar un perro entrenado. Así que hasta ahí llega, tienen un límite con todo lo que puedan llegar a hacer. Pero el hombre no cesa en su intento de crear. El hombre quiere crear. Hasta ahora ha podido hacer, ha podido desarrollar, que no es crear. El hacer es hacer algo con algo que ya está hecho, con materiales que Dios ya creó. Pero el crear es hacer algo como Dios hizo ex nihilo, o sea, de la nada. Cuando el hombre haga algo de la nada, ahí va a poder comenzar a hablar de crear. Pero eso es algo que está reservado únicamente para Dios. Nadie más puede crear aparte de Dios. Entonces, esta afirmación de nuestra declaración de fe comienza presentándonos a un Dios que ya vimos, ese Dios que llamamos trascendente, ese Dios que está por sobre todas las cosas. Hablamos hace un tiempo de eso. Un Dios que se manifiesta de dos maneras. Vimos que se manifestaba de dos maneras, sin desmedrar ni menguar ninguna de sus perfecciones. Me refiero a que Dios siempre es trascendente y santísimo, totalmente gobernante y soberano sobre su creación, e inalcanzable e incomprensible en muchos aspectos. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice Dios en Isaías. Incomprensible porque el querer salvar a un impío, a alguien que es su enemigo, querer salvarle la vida es algo que nosotros no nos entra en la cabeza. Es algo incomprensible. La salvación del ser humano, siendo el ser humano enemigo de Dios y desobediente y rebelde a la voz de Dios, es algo incomprensible. Por eso digo que Dios es incomprensible en ese sentido. No es sino porque Dios quiere acercarse a su criatura que Dios se presenta de forma en el otro aspecto que es contrario a su trascendencia, que es el Dios inmanente, el Dios que está con nosotros, el Dios cercano, ese Dios cercano, dispuesto a relacionarse íntimamente con cada uno de nosotros, con nuestras necesidades, ese Dios condescendiente, en muchos aspectos, no en lo que hace al pecado, por supuesto, pero conservando siempre Dios su perfecta e impoluta santidad. Dios, lo vuelvo a repetir porque ya lo vimos, no se mezcla con sus criaturas, no se mezcla con su creación siquiera, con nada absolutamente. Dios no es parte de su creación. Dios es Dios. Dios creó y Dios sustenta, pero no es parte de su creación. Dios no tiene nada absolutamente que ver de relación con el pecado. Y el mundo en el que hoy vivimos, y todos nosotros y los que habitamos el mundo, tanto hombres como animales, estamos en pecado. Estamos en un mundo bajo maldición, que cayó en ese estado por la desobediencia de Adán y Eva. No nos olvidemos de eso. Entonces Dios es el Rey soberano del universo, la tierra y todo lo que existe en ella. Tengan en cuenta que el universo, algunos dicen que es infinito, hoy algunos científicos dicen que el universo es finito, que tiene un fin. Entonces a esos científicos yo les pregunto si tiene un fin después de ese fin, ¿qué hay? Y no saben responder ellos. Pero bueno, más allá de la inmensidad, los millones y millones de galaxias que
que tienen miles de millones de planetas y sistemas, cada galaxia. Más allá de eso, Dios se fija en qué, en una pequeña partícula de polvo que es el planeta Tierra, que es donde depositó su tesoro más grande, que es el hombre. En ninguna otra parte del espacio sideral hay vida. Por más que la estén buscando, la van a seguir buscando y van a seguir buscando restos de vida por toda la inmensidad del espacio, pero Dios dice que la vida está aquí, que el hombre lo hizo y lo puso aquí, en la tierra. Inclusive a Satanás lo mandó aquí cuando lo echó del cielo y no lo mandó a otro planeta, que lo podía haber mandado a la constelación de la Osa Mayor, por ejemplo, para que no estorbe, pero no, lo mandó acá. Y él sabe por qué. Un día le preguntaremos por qué. Entonces Dios no se mezcla con su creación, no es parte de ella en ningún aspecto, eso tiene que quedar muy claro. Entonces decimos, Dios, Rey soberano del universo, la tierra y todo lo que existe, por lo tanto, creo que es importante para hacernos una idea de las cualidades y de quién es ese Rey soberano y su reino, de que hablemos de reino. Primero, antes de hablar de pacto. Vamos a definir qué es un reino. Un reino, podemos decir que es un espacio, que puede ser esta plataforma elevada, puede ser un reino, pero es un espacio de autoridad o soberanía. Es decir, un reino significa que hay un espacio donde alguien está gobernando, que en este caso, en este momento sería yo, porque no hay nadie más acá, entonces un reino sería un espacio con un rey. No es que yo me crea rey de nada, pero es así. Un reino es un espacio de autoridad, que ¿quién impone esa autoridad? El rey. Un espacio con un rey. Así definimos un reino. Pregunto entonces, ¿quién es el rey sobre todas las cosas? ¿Quién es el soberano sobre toda la creación? Y no hay otra respuesta más que Dios. Dios es el rey de toda la creación, por lo tanto, toda la creación es su reino. Siendo Dios el soberano absoluto de su creación, toda su creación, todo el espacio de su creación es su reino. En el Salmo 24 podemos leer en los versículos 1 y 2, dice el salmista David, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y en un versículo, en una porción de la Escritura que ya no sé, es muy familiar porque la nombramos varias veces, me refiero a Daniel 4, 34 y 35, leemos a un rey de esos tiempos que dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No existe. Durante un tiempo, en aquel tiempo de Nabucodonosor, él era el rey más grande y poderoso del mundo antiguo. No había otro. Pero cuando le fue da vuelta su razón, ¿se acuerdan que Dios lo humilló de tal manera que le quitó el raciocinio y fue a comer pasto al campo y le crecieron los pelos, las uñas, dice la Escritura, y fue un animal más, una bestia más?
Entonces dice, cuando me fue devuelta su razón, me fue devuelta la razón, alcé mis ojos al cielo, no lo dice Nabucodonosor, pero quiere decir eso. Se dio cuenta de que Dios es el único Rey verdadero, el Dios del cielo, el Rey sobre todas las cosas. Él hace según su voluntad, dijo Nabucodonosor, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, o sea, ni siquiera él podía torcer la mano de Dios, y él era el rey más poderoso que existía en ese tiempo. Entonces concluimos que Dios es el rey sobre todas las cosas, y todas las cosas existen dentro de su autoridad y dominio absoluto, absoluto. Eso es soberanía. Defino soberano. Soberano es magnífico, excelente, muy grande e importante, que ejerce autoridad suprema e independiente en un determinado espacio. Ese es un soberano. Es lo más poderoso que hay, es algo que no se puede torcer, no se puede más que obedecer. La soberanía hace que no se tenga que dar explicaciones por lo que el soberano hace, porque es soberano. Así es Dios. Sin embargo, Dios, a pesar de ser de esa manera, ser tan grande, tan trascendente, tan soberano y tan autoritativo, en adición a su propio reino absoluto y soberano, y por su gracia, aquí entra la gracia de Dios, ha establecido reinos particulares en la tierra. Ha establecido Dios reinos particulares en la tierra, y teológicamente estos reinos provienen y le pertenecen a Él y son responsables ante Él. Teológicamente, le decía, podemos distinguir tres reinos. Podemos separar la historia bíblica en tres reinos, los cuales son el reino de creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Esos son los tres reinos que podemos tomar y desarrollar, dentro de los cuales se desarrollan los pactos que Dios hace con el hombre. Por ejemplo, en el reino de creación ubicamos dos pactos. Está el pacto de obras en Génesis 2 y el pacto noéico en Génesis 9. Lo ubicamos. En el reino de Israel ubicamos tres pactos. ¿Se imagina cuáles son? El pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Eso en el reino de Israel. En el reino de Cristo finalmente ubicamos dos pactos, el pacto de redención y el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Mateo 26 y Lucas 2:20. El pacto abrámico lo encuentran en Génesis 12, el sinaítico en Éxodo 19:5 y el davídico en 2 de Samuel 7. Por si quieren una referencia y quieren leer un poco acerca de profundizar, porque lo vamos a ver así nomás, a nombrar nada más. Vemos entonces que tenemos dos conceptos que conviven inseparablemente, el concepto de reino y el concepto de pacto. Son cosas que conviven, no se pueden separar lo que es reino de pacto, porque cada pacto, como vimos, corresponde a un reino determinado. Ahora que vimos la absoluta trascendencia de Dios, tenemos claro que nuestro soberano Dios es el Rey absoluto sobre algunas cosas o sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, entonces, seguidamente vamos a exponer qué entendemos cuando hablamos de pacto. De pacto, porque ya vimos lo que es un reino así. A vuelo de pájaro vamos a ver lo que significa pacto. La palabra pacto aparece, para que tengamos una idea, más de 300 veces en la Biblia. Dependiendo de la traducción que tengamos, lo podemos ver o no. Pero
La palabra hebrea para pacto es la palabra berit, con T final. Y tiene la implicación de un acuerdo contractual, o sea, un contrato entre Dios y una persona o entre dos seres humanos. O sea, si son pactos entre Dios y el hombre y la criatura, o entre dos personas, entre dos naciones, entre dos partes, cualquiera sea, que son partes iguales, el cual vincula la responsabilidad de ambas partes. O sea, ambas partes están vinculadas y son responsables de obedecer lo que el pacto en su momento estableció. Si no, decimos que el pacto se rompe. Pero la gran diferencia entre un pacto entre hombres y el pacto que Dios establece en la Escritura es que en el caso de los hombres el pacto se mantiene hasta que una de las partes lo quebrante. Pero en el caso de Dios, Él ha definido su pacto como una promesa garantizada con un juramento a manera de testamento. Eso lo podemos ver en Hebreos 6. Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Esto es para el pacto que había hecho Dios con Israel. De hecho, la palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento para pacto es la palabra diatheke, o diateque con H, TH, diateque. Y tiene la connotación de un convenio planteado por una de las partes que debe ser acordado, tomado o rechazado por la otra parte, pero no cambiarse. ¿Por qué? Porque lo establece Dios de determinada manera y así debe ser, y no de otra. O sea, es una relación de amo-esclavo o de soberano a vasallo. No hay una posibilidad de que el vasallo le diga al rey, no quiero aceptar esto. Esto es así porque Dios lo propuso así y así debe ser y no de otra manera. Si no, el pacto se anula. Este es un nuevo pacto prometido por Dios y ejecutado por la muerte del testador, su Hijo Jesucristo. Eso lo vemos en Hebreos 9, 15 al 17. Hebreos 9, vamos a leer 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de nuestro Señor Jesucristo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. No puede haber un testamento sin la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en cuanto el testador vive. Ahora, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Sabemos que hay más de 300 pactos se nombra más de 300 veces esta palabra en la Biblia, pero para contestar la pregunta ¿qué es un pacto? Vamos a hablar de 3 cosas y desarrollar una sola de ellas. Teológicamente, la definición de un pacto, la materia y la forma de un pacto y la cabeza federal de un pacto. Eso es lo que, para profundizar, podemos estudiar acerca del pacto, dividirlo en estas 3 partes: la definición, el material y la forma que contienen el pacto y la cabeza federal de un pacto, o lo que se llama la cabeza federal de un pacto. No vamos a desarrollar más que la definición para tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de pacto. Definición de pacto. Para describir un pacto, la definición que vamos a hacer es que un pacto es un compromiso bajo sanción. Esa sería la definición. Un compromiso bajo sanción. Lo esencial
es la palabra compromiso aquí. Esto incluye la idea de obligación. Un compromiso es una obligación. En un pacto, dos partes se obligan, se comprometen una a la otra. Pero un pacto es más que un compromiso o una obligación. ¿Por qué? Porque un pacto tiene sanciones. ¿Y qué son sanciones? Son advertencias o amenazas que garantizan que ambos partidos actuarán conforme al compromiso o conforme al pacto. Y si violan el pacto, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Si alguien viola el pacto, hay consecuencias. Entonces, por ejemplo, si me dices, te voy a llamar mañana, y mañana no me llamas, no pasa nada. No pasa nada porque no hay ninguna obligación que te vincule a llamarme o no llamarme. Me has dicho, te voy a llamar, bueno, te voy a llamar. Yo espero que me llame. Si no me llaman, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción. Si no me llamas, no me llamas. No voy a castigarte. Pero por eso, un pacto es un compromiso bajo sanción. Si no, debería ser un pacto. Yo digo, hago un pacto con vos y te voy a llamar todos los días a las 3 de la tarde. Ahí, si no te llamo, te tengo que pagar 10.000 pesos cada vez que pase y no te llame. Cada día que pase y no te llame. Ahí hay una sanción. Entonces ahí se establece un pacto. De otra manera no es pacto, es un simple compromiso que se puede romper. Por ese lado, una definición de pacto. Esta definición es útil porque el tipo de pacto depende de las obligaciones de los partidos o de las partes. Diferentes obligaciones entre dos partidos producen ¿qué? Diferentes pactos. Cada pacto es una obligación determinada, y porque es una sanción determinada si se viola. Y es importante decir esto porque en un pacto entre Dios y los hombres, aunque hay dos partes, las dos partes no son iguales. Entonces, todos los pactos son mutuos porque hay dos partes. Por eso siempre el pacto es mutuo. ¿Cómo puede un hombre estar a nivel igual a Dios? No puede, de ninguna manera, no puede ser. Además, los pactos no son opcionales. Dios nunca dice, esto es mi pacto, lo tomas o lo dejas. Eso no existe para Dios. Yo no puedo tomar o no tomar un pacto si viene de parte de Dios. Sí puedo tomar o no tomar un pacto si viene de un igual a mí, una otra persona. Pero no ante Dios. Dios impone sus pactos soberanamente, y esto anótenlo y subrayenlo. Dios impone sus pactos soberanamente, y esto significa que Dios es quien decide lo que prometerá y lo que requerirá en el pacto. Dios es quien decide lo que prometerá y lo que exigirá del pacto. Sin embargo, tenemos que sacarnos la idea de que estos pactos impuestos por Dios y que son mandatarios son malos u opresivos. Dios no hace el pacto con una mentalidad opresiva o para hacer maldad o para ejercer su voluntad porque sí. Al contrario, cada pacto entre Dios y los hombres tiene un propósito de bendecir al hombre, no otra cosa. Por ejemplo, Dios le prometió a Adán ¿qué? Vida eterna, la mejor vida que podían tener, además una vida feliz. Eso le prometió a Adán. Le prometió a Noé después del diluvio. ¿Qué le prometió? Con el pacto del arco iris, que la tierra ya sería estable, no iba a destruir más la tierra, por lo menos con agua. A Abraham le prometió muchas bendiciones en su simiente, muchas bendiciones. A los israelitas una vida próspera en Canaán. A David, ¿qué le prometió? Un trono eterno. Y nos prometió a nosotros el perdón de nuestros pecados.
por medio de Jesucristo y el nuevo pacto. Entonces, los pactos son impuestos soberanamente, sí, pero no hay ni una gota de opresión por parte de Dios hacia nosotros, sino bendición, pura bendición en cada pacto que Dios hace con el hombre. Conclusión. Primero, hemos definido un pacto y resumimos que es ¿qué? Un compromiso bajo sanción. Lo hacemos bien resumido, un compromiso bajo sanción, eso es un pacto. Hemos notado que un pacto es mutuo, tiene dos partidos que pueden ser iguales o no. En nuestro caso, el pacto que estamos estudiando y que vamos a estudiar hasta el final de la declaración de fe, es un pacto donde las partes no son iguales porque son los pactos entre Dios y el hombre. Una distancia abismal. La última cosa para decir en la esfera de los pactos es que Dios siempre interactúa con los hombres por este medio, por medio de pactos, no de otra manera. La interacción de Dios y el hombre se produce por medio de pactos. No hay ni un hombre ni una mujer en toda la historia del mundo que no haya sido partícipe de un pacto con el Creador del universo. De hecho, cada uno de nosotros que somos salvos y que somos iglesia, hemos entrado en un pacto. ¿Cuál pacto es ese? El nuevo pacto, el pacto de gracia, el pacto de redención. Ahí entramos nosotros. El pacto de redención hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo fue un pacto establecido. Cuando yo lo nombré hoy, es un pacto establecido, no lo podemos desarrollar por lo extenso que es, lo profundo que nos va a desviar del tema, pero es un pacto intratrinitario, no es un pacto entre Dios y ninguna criatura fuera de su persona, es un pacto intratrinitario en el cual Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo tienen cada uno un rol para salvar al hombre de su pecado y poder devolverle la vida y la bendición que Adán perdió y que tenía de parte de Dios desde el principio. Bien, hasta aquí esta breve introducción, pero antes quería decirle una cosa más. Dios, ¿cómo podemos cruzar el vacío? Me faltaba esto. ¿Cómo podemos cruzar el vacío entre nosotros y Dios para que Dios pueda establecer un pacto con nosotros? ¿Cómo podemos cruzar ese vacío tan grande que hay? Dios, siempre Dios, es quien anula esa distancia y condesciende para tratar con los hombres. Dios dice, yo seré Dios para ti para hacer tal cosa, y serás la parte obligada para hacer tal otra cosa. Y si alguien viola el pacto, estas son las sanciones. Eso es lo que dice Dios y así lo establece. Los diferentes tipos de obligaciones o compromisos producen, ya dijimos, diferentes pactos. Hasta aquí una muy necesaria introducción, un poquito larga, pero es necesaria para tener un concepto cabal de a qué nos referimos cuando hablamos de pacto. Acuérdense, no podemos hablar de pacto sin hablar de reino y su vínculo. Aunque el tema específico es muy amplio, aquí solamente quise compartirles lo más básico para dimensionar correctamente esa grandísima distancia que dice la declaración de fe. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande, que aunque la criatura aunque la criatura quiera, no puede llegar nunca a Dios por esa distancia. Si Dios no se hace cargo de anular esa distancia y hacerse un Dios inmanente, dejar de ser ese Dios trascendente para manifestarse como el Dios inmanente, el Dios cercano. Hasta ahí la explicación de pacto, la explicación de reino y lo que tiene que ver con el subpunto 1. Así que para el domingo que viene nos queda el capítulo 7, subpunto 2, que dice, voy a leer nada más que el encabezado,
Además, habiéndose el hombre acarreado la maldición de la ley por su caída, agradó al Señor hacer un pacto de gracia, en el que gratuitamente ofrece a los pecadores vida y salvación por Jesucristo, requiriéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos, y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que son ordenados para vida eterna, a fin de darle disposición y capacidad para creer. Si ustedes prestan atención a la declaración que hace, valga la redundancia, la declaración de fe, en este punto se dan cuenta que es necesario definir lo que es pacto, y tener claro lo que es el concepto de un pacto y cómo es un pacto entre Dios y el hombre, porque de otra manera no podemos entender lo que la declaración de fe nos quiere decir. Así que vamos a dar gracias a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Rey de la creación, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado. Gracias por la escuela bíblica, gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por esta congregación, por la vida de mis hermanos. Te pido, Padre Santo, que tu palabra cale hondo en cada corazón, que ellos puedan atesorar, que todos, yo mismo, pueda atesorar tu palabra de una manera que se haga en mí una necesidad, Señor, que me produzca más sed para querer conocerte cada día más, porque es maravilloso lo que haces a través de los pactos que has establecido con tus criaturas, Señor. Te damos gracias por eso, gracias por ser un Padre para cada uno de nosotros, lo que hemos aceptado esa salvación tan grande que tú nos has ofrecido por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por el derramamiento de su sangre, Señor, por su muerte, resurrección y ascensión. Te damos gracias, Padre Santo, porque por eso, por solo la fe en esa obra maravillosa, podemos ser salvos y podemos ser parte de tu familia. Alabado sea tu nombre, gloria y honra a tu nombre, Señor, porque solo tú la mereces. Y gracias te damos y te pedimos tu bendición para el resto de la reunión de principio a fin, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.